Ahora que empezamos a entender cómo funcionan las herramientas de desplegado de UVs para modelos orgánicos, vamos a ponernos en serio con el trabajo. Estamos dentro del modificador Unwrap y ya teníamos esta parte delantera del cuerpo desplegada. Vamos a continuar con la espalda. Selecciono un polígono, expando la selección hasta las costuras. Las costuras las vemos de color verde porque en el vídeo anterior ya habíamos empezado a usar las herramientas de desplegado como Quick Peel o Pelt Map. Así que esas futuras costuras de color azul que habíamos creado han pasado a ser costuras reales y estamos ya creando las islas en color verde. Con la espalda seleccionada voy a utilizar una de las herramientas que tenemos aquí. Voy a usar Quick Peel, que ya habíamos visto anteriormente, que con una pieza sencilla de desplegar como esta funciona bastante bien. Cuando pasemos a piezas más complejas ya veremos que ya no funciona tan bien. Pero en este caso funciona perfectamente. Aquí tenemos la parte trasera del traje de Link. Voy a sacar esta parte que ya la teníamos y nos centramos con la espalda. He girado la pieza para dejarla igual de orientada que la parte delantera. Aquí tenemos las dos piezas, la parte delantera y la trasera. Ahora mismo tienen un tamaño relativo diferente y eso lo podemos apreciar viendo el checker. Vemos que el ajedrezado no se ve del mismo tamaño. Para igualar el tamaño relativo entre piezas, tenemos que seleccionarlas y utilizar esta herramienta, rescalar elementos. Esta herramienta funciona así: se seleccionan dos o más islas y rescalar elementos recalcula el tamaño relativo que deben tener esas islas entre sí. Cuando clicamos aquí, las dos piezas tienen un tamaño mucho más similar y si vemos el checker aplicado, ahora los cuadrados tienen el mismo tamaño detrás y delante. Ya tenemos la zona del torso desplegada, lo que ocurre es que tenemos estos cortes laterales. Esos dos cortes han sido necesarios para que el desplegado de estas piezas resultase sencillo de hacer y funcionase bien con estas herramientas de despliegue orgánico. Pero no hay ninguna razón por la que estas dos piezas que conforman el torso del personaje no puedan estar al menos unidas por uno de los dos lados. Podemos seleccionar esta fila de aristas, se puede hacer de varias maneras, seleccionando una arista y clicando en Loop, o también haciendo doble clic sobre una de las aristas. Y después cosemos con Stitch. Ahora este despliegue es continuo y ya no tenemos aquí una costura que preocuparnos a la hora de pintar. Podríamos pintar tranquilamente esta textura, solamente nos tendremos que preocupar un poco en esta zona, si es que queremos darle continuidad a la textura de la parte de delante a la parte de atrás. Es decir, a la hora de pintar nos tendríamos que preocupar de que en esta zona estuviésemos pintando con unos tonos muy similares a los de esta zona. Como veis, cuantas menos islas tengamos, será más fácil de pintar. Voy a volver atrás con Control Z porque cuando hemos cosido estas dos piezas se han quedado algo torcidas. Eso sucede porque esta línea no cae recta en vertical. Utilizando alguna de estas herramientas voy a conseguir que los vértices se alineen verticalmente. Y lo mismo voy a hacer con la otra pieza. Ahora cuando cosemos todo está alineado. Si nos fijamos en el visor, vemos que lo que antes era una costura verde ha pasado a ser azul. Esto no debe confundirnos. Las costuras verdes delimitan las islas ya hechas que podemos ver y editar en el editor de UVs. Las costuras azules
son simples marcas de por dónde queremos que se corte la geometría para crear las costuras definitivas, que serán las verdes. Así que veamos esta costura azul no debe importarnos mucho. Fue una marca que hicimos en un paso previo y ahí se ha quedado, pero en nada afecta a la isla de esta zona del cuerpo. De hecho, aquí en el editor de Vs no afecta en nada. Estas líneas en el visor, tanto las verdes como las azules, pueden ocultarse. Entre las opciones de Unwrap, en la parte de abajo, en este apartado de configurar, está Display. Tenemos las Map Seams y las Peel Seams. Las Peel Seams son las marcas azules y las Map Seams son las costuras de mapeado, que son las verdes. Por el momento voy a ocultar las Peel Seams y podemos ver en el visor cómo tenemos una textura continua sin cortes, que es justamente lo que tenemos aquí. En este lado tenemos la textura de forma continua, aquí. Sin embargo, por este otro lado, aquí sí que se aprecia el corte y nos tendremos que preocupar a la hora de pintar esta textura. No podemos hacerlo todo continuo, sería imposible el desplegado sin costuras. Tenemos que conformarnos con que esta pieza tendrá al menos este corte. Muy bien, ya tenemos esta pieza. La voy a apartar del área de UVs y vamos a continuar desplegando otras piezas. Vamos a seguir por el brazo. Voy a ocultar momentáneamente el checker, que ahora mismo no nos hace falta. Ya tenemos hecho el corte por donde el brazo sale del cuerpo. Si lo pensáis, el brazo también tiene forma cilíndrica y por tanto necesitamos hacer un corte longitudinal para posibilitar el desplegado. Voy a seleccionar las aristas de esta zona interna del brazo, que creo que será la zona menos visible. Como sí que voy a necesitar ver las marcas azules, voy a activar de nuevo las Peel Seams. Sigo por aquí hasta aquí. Y estas aristas las marco como Seams. Voy a seleccionar ahora estas aristas internas porque por esta parte la manga del brazo está cerrada con una tapa. A ver si puedo seleccionar los polígonos para que lo veáis. Fijaos. Estos 4 polígonos que cierran la manga serán una isla de Vs aparte del resto de la manga del brazo. Es como la tapa del cilindro. Esas aristas las tengo que marcar para crear más Seams. Muy bien, ya hemos hecho este corte por aquí y el corte longitudinal. En teoría tendríamos los cortes necesarios para hacer el desplegado de un cilindro, como es el brazo. Voy a seleccionar un polígono, expando la selección y ahora escogemos alguna de las herramientas para el despliegue. Vamos a escoger de nuevo Quick Peel a ver qué tal funciona. Ahí tenemos el despliegue. Voy a mostrar de nuevo el checker para ver qué tal está saliendo. Podemos ver en el visor que el brazo está perfectamente desplegado. Todos los cuadrados están bien distribuidos. En esta pieza Quick Peel ha funcionado muy bien. Pero tened una cosa clara. Quick Peel ha funcionado bien, o cualquiera de estas herramientas funcionará bien si hemos hecho unas buenas costuras. Si intentamos hacer un desplegado de algo que no está bien cortado, seguro que no funciona bien. Vamos a hacer un ejemplo de un mal corte de costuras. En este brazo
Voy a hacer control Z para borrar el despliegue que acabamos de hacer. Y volvemos a este punto previo en el que las costuras todavía estaban marcadas en color azul. Voy a borrar estas costuras del corte longitudinal. Para borrar las costuras lo puedo hacer con la herramienta Edit Seams y apretando Alt mientras clico. Ahora tenemos el corte aquí del brazo y el corte de la tapa de la manga. En este punto selecciono un polígono, expandimos. De nuevo tenemos la misma expansión de polígonos porque tenemos los límites aquí arriba y aquí. Y aplicamos Quick Fill. Fijaos qué ha pasado. Voy a coger esta selección, la paso aquí y la vemos. ¿Qué ha ocurrido? Pues que este despliegue no puede hacerlo. No hay manera. Esta pieza no tiene los cortes necesarios para hacer un buen despliegue. Cuantos menos cortes le hagamos a la pieza, más difícil le resultará a la herramienta de turno hacer el despliegue de UVs. Tenemos que hacer un trabajo de análisis en cada pieza para pensar por dónde hacer los cortes para que la tarea de desplegado sea sencilla. Voy a volver a hacer el corte longitudinal. Para eso voy a usar ahora la herramienta Point to Point. Clico en el punto inicial y después en el punto final. Y ya tenemos el corte. Vuelvo a seleccionar polígono, lo expando y volvemos a aplicar Quick Fill. Si vemos que ahora el desplegado se ha quedado como inclinado, es porque tuvimos que hacer otro desplegado a partir de un mal corte de costuras, como ha sido hace un momento, pero no pasa nada. Ahora lo he desplegado bien, lo único que no está alineado como antes, solamente esto. Ya conocemos algunas de las herramientas que tenemos por aquí. Voy a seleccionar una de las aristas del centro de la pieza, por ejemplo esta, y le voy a decir que esta arista se quede alineada con el eje. Esta arista, la que estaba seleccionada, se ha quedado perfectamente alineada con el eje vertical. Y así tenemos toda la pieza alineada. Para cambiar de vertical a horizontal, podemos usar estas otras herramientas de rotación. Ahora en el visor nos salen unos cuadros muy grandes. Voy a escalar esta pieza. Como ya habíamos visto antes, el desplegado con Quick Fill y con unos buenos cortes ha salido muy bien. Pero fijémonos en esta pieza, tanto en el visor como en el editor de UVs. Esta isla de UVs tiene una forma extraña. Vemos que en el borde de la manga es más estrecho que en la parte donde la manga se cose al cuerpo. Esto es así porque si lo pensamos, el brazo tiene una forma de tronco de cono. Es más ancho en la zona del hombro y más estrecho donde está la muñeca. Con el corte bien hecho que acabamos de hacer, Quick Fill ha hecho un despliegue de modo correcto y lo podemos verificar con el checker. Así que esta isla de Vs es correcta. Pero vamos a plantear una suposición y así aprendemos a utilizar otra herramienta de despliegue. Imaginad que esta manga de la camisa tuviese un diseño de líneas paralelas, así. Con esta isla de Vs nos sería bastante complicado pintar líneas paralelas porque nos tendríamos que preocupar de ir inclinando estas líneas para tratar de ajustarlas a esta isla que se abre y no nos presenta unas aristas paralelas. Sería mucho más fácil dibujar esas líneas paralelas si esta isla de Vs fuese perfectamente rectangular y todas las aristas fuesen cartesianas. Este es uno de los casos en los que el desplegado que ha hecho Quick Fill no nos serviría y necesitamos editar el desplegado de forma manual. Voy a seleccionar todos estos polígonos y en lugar de Quick Fill vamos a utilizar la otra herramienta, Fill Mode. Fill Mode
al principio hace un desplegado automático, como hace QuickPill. De hecho, lo vemos muy parecido. Pero PillMode tiene un modo de edición basado en estos pins. Si veis, son iconos como chinchetas. Ahora mismo hay un icono activado que es Autopin Vértices Movidos. Tenemos ahora seleccionado el subobjeto vértices. Y mirad lo que ocurre. Selecciono una de estas dos chinchetas y desplazo. Toda la isla de V se mueve, pero permanece anclada en donde hay pins. Pinchando en una de estas chinchetas, o pins, como queráis, esto afecta a la forma general de la malla desplegada. Ahora mismo solamente tenemos estas dos chinchetas. Lo vais a comprender mucho mejor cuando añadamos alguna más. Voy a seleccionar un vértice que no tiene pin o chincheta, este vértice del extremo contrario. Pincho y muevo. Y automáticamente se ha creado esta chincheta con color azul. Ahora cuando muevo desde aquí, fijaos también en el ajedrezado, la pieza se distorsiona y asimismo el ajedrezado en el visor. Ahora lo vemos más claramente porque hemos fijado la malla con estas dos chinchetas que permanecen inalterables y estamos estirando desde esta otra. Voy a pinchar en el extremo izquierdo inferior. Pincho y muevo un poco y ya se ha creado la chincheta. Arrastro y fijaos que poco a poco estamos variando el desplegado y de la forma más piramidal que teníamos antes, estamos haciendo que la malla ahora sea más rectangular. PillMode, con esta deformación controlada que hace, gradual, intenta distorsionar lo menos posible el desplegado de Vs. Si ahora vemos el brazo en el visor, los cuadrados del checker se muestran todavía bastante cuadrados. Hay alguna distorsión pequeña, es lógico, pero no es algo exagerado. Se podría aceptar este despliegue. Podríamos colocar más chinchetas allá donde se necesiten para hacer que esta malla sea más rectangular. Obviamente, cuanto más fuerce la geometría, llegará un momento en que se apreciará más la distorsión en el checker. Pero no se puede tener todo. Si ahora creásemos aquí un rectángulo perfecto, con todas sus aristas paralelas y perpendiculares, es indudable que habremos creado distorsión en el desplegado de las Vs. Se trata siempre de encontrar un punto medio. Una vez que ya tenemos lo que buscábamos, podemos salir de la herramienta PillMode desmarcando su icono y ya se quedaría este despliegue. Podrías seguir editando este despliegue con herramientas que ya hemos visto antes. Podrías seleccionar una de estas aristas, hacer un loop y forzar para que esta línea fuese totalmente horizontal. Igualmente con la línea de aristas de abajo. Pero ello seguro que acarrea algo de distorsión. Podría seguir con este planteamiento creando más líneas de aristas rectas. En el supuesto de que tuviese que pintar esas líneas paralelas en la textura. Vamos a ver ahora si hemos creado distorsión o no en el checker. Sí que se aprecia algo de distorsión, pero era evidente que algo teníamos que crear. Pero lo que os decía antes, se trata de evaluar cada pieza y buscar una solución de desplegado acorde a nuestros intereses. Tal vez esta isla de Vs
es preciso que sea perfectamente rectangular para que nos facilite el pintado de la textura. Tal vez tengamos que pintar una textura compleja, con muchas líneas rectas, que de otra forma sería muy difícil. O si no es necesario llegar a este punto en el que está todo tan estirado y preferimos que el despliegue sea más relajado, podemos usar las herramientas para relajar la malla que también aparecen en el editor de Vs. Lo voy a hacer en este caso. Voy a seleccionar toda la pieza y voy a relajar la geometría utilizando las herramientas de Relax que ya habíamos visto un poco al usar Pelt Map. En este apartado tenemos las opciones para relajar la malla. Pincho aquí en Relax Custom y espero un momento y aparece este otro icono. Clico en él y aparece esta ventana de opciones que ya habíamos visto con anterioridad. Es la misma ventana que aparece en Pelt Map. Tenemos estas opciones para relajar la malla. El relax basado en los ángulos de los polígonos, en los ángulos de las aristas o en centros. Voy a seleccionar por aristas. Clico en Start Relax. La malla se relaja y volvemos a tener algo parecido al resultado de usar Quick Peel o Peel Mode. Podemos usar también el relax basado en polígonos. Y el resultado es similar a lo que teníamos antes. Si vemos ahora el visor, vemos ahora el checker girado porque la pieza está ahora rotada. Vemos en el visor que el ajedrezado está muy bien. Lo vamos a dejar así por ahora. Una vez hemos hecho el desplegado de un brazo, vamos a ver en el siguiente vídeo cómo podemos aprovechar este mismo desplegado para el otro brazo.